RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar precisamente sobre el rol, el papel de los maestros en esta fecha con Gustavo Nakamura. Él es el director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, especialista en políticas de educación. Qué gusto saludarte, Gustavo. Como siempre, gracias por atender esta comunicación. Un abrazo. Buen día. Buenos días, José. Un fuerte abrazo y feliz Día del Maestro a todos los maestros del Perú. Sí, en efecto, es una fecha muy significativa y a todos los maestros hay que expresarle este saludo a nombre de RCR y a nombre del país en realidad. Desde esa perspectiva, Gustavo, ¿cómo ves el aporte en la educación desde la función de los maestros? Hay muchas dificultades, hay muchos problemas, pero ¿tú crees que hemos ido avanzando en este trabajo de formación, en este trabajo diario que desarrollan los maestros? Mira, José, yo creo que hay que rescatar varias cosas, ¿no? Lo primero que hay que rescatar es que hay muy buenos maestros en el país, ¿no? Lamentablemente la imagen del maestro por un expresidente se vino a menos, pero yo creo que esa es la gran minoría de los maestros. La gran mayoría de los maestros son gente que se ha fajado la pandemia, que ha hecho clases, ha buscado recursos, sigue capacitándose y actualizando, sigue haciendo los nombramientos de acuerdo a la ley magisterial, sigue dando su día a día, ¿no? Profesores de colegios, digo yo, públicos de las zonas urbanas como las zonas rurales. Creo que eso hay que rescatarlo. Hay que rescatar también que en los últimos años el sector de educación siempre ha sido eh, puesto en agenda. Lamentablemente sí ha sido una agenda muy política, ¿no? Porque educación siempre ha estado vinculado al tema político y se ha politizado demasiado. Lo que es cierto es que en los últimos años sí ha habido algún proceso de formación, José, pero cabe recordar que ya hace más o menos unos 5 años, si no es más, que han pasado los procesos de capacitación. En el caso de docentes, me temo que desde el PRONACAP no se da un proceso de actualización tan fuerte. Hoy ya se lanzó un programa de capacitación, por lo que tengo entendido, por el Ministerio de Educación, lo cual hay que felicitarlo, ¿no? Porque por fin han vuelto a la formación docente, que es importante, a los docentes en servicios. Yo creo que se ha avanzado varias cosas, a pesar de que ha habido trabas burocráticas, pero trabas también que algunos sector del Congreso de la República ha socavado estos temas de los nombramientos, por ejemplo, o malas gestiones que se dan en las UGELes, porque también el domingo pasado salió un reportaje de este tema de los títulos falsos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el docente peruano ha trabajado, se ha acostumbrado a trabajar ya bajo una meritocracia. Y en esa línea que tú enfocas, Gustavo, ¿no? Nos hemos acostumbrado y además nos parece que es un hecho central, ¿no? Que la labor del docente sea medida por una meritocracia. Y creo que ese es uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Esta ley de carrera meritocrática, ¿crees tú que es necesario que vaya teniendo mayores aportes con el paso de los años para ir generando, ¿no?, un nivel de mayor aprehensión, pero naturalmente mayores oportunidades para los maestros? Totalmente, José. Y no solamente quedarnos en la ley de la carrera pública magisterial en el sentido estricto de hacer hacia arriba, como digo, los que están en servicio, sino también tenemos que pensar en la formación inicial, aquellos docentes que están necesitamos para el país formar en la formación inicial docente. Yo creo que hay un trabajo ahí lindísimo que tiene la gran oportunidad la ministra de Educación de trabajar con su equipo la formación inicial y la formación en servicio con los docentes del país. Pero en aras de ir creciendo en la meritocracia, como tú lo has dicho, es también pensar que necesitamos ya docentes preparados en temas de políticas públicas, docentes preparados que después lleguen a ser, ¿por qué no?, directores de UGELES, ¿no? Especialistas en las unidades de gestión educativa local, en los gobiernos regionales o direcciones de educación de Lima Metropolitana, como de las diferentes direcciones regionales de educación que existen en el país. Entonces yo creo que hay que ir pensando ya en una formación que ya en Chile se vio hace 15 años, el famoso liderazgo intermedio que se llama. Ahora, yo quiero
retomar el tema meritocrático, ¿no? A propósito de la posición que ha asumido el SUTEP, ¿no? Que me parece que es una posición bastante madura, bastante reflexiva, ¿no? En función a lo aprobado recientemente por el Congreso, ¿no? Eso no lo veíamos hace años, Gustavo. Ahora vemos una posición bastante madura, bastante racional, bastante profesional. Esto se debe a un trabajo magisterial que ha venido dándose en los últimos años y el docente ha entendido, peruano, el docente peruano ha entendido que necesita ganar bien, necesita ser formado, pero bajo una línea meritocrática. Esto los últimos 10, 15 años que venimos trabajando y siempre decimos lo mismo y estamos orientados hacia ello. Sorprendentemente, el mayor sindicato más importante del país en temas de los docentes están de acuerdo. Entonces, eso te refleja que hay una voluntad, que es posible trabajar. Y desde acá hay que felicitar a los dirigentes del SUTEP que han tomado esta decisión de seguir en la carrera magisterial y trabajar adecuadamente. Eso creo que no se, de repente en los años 80 o 90 no se podían ver. Hoy ya es una realidad. En efecto, ¿no? El otro tema, Gustavo, que va asociado, el tema presupuestal, ¿no? ¿Cómo superamos este problema que finalmente se constituye en el día a día en una dificultad para seguir avanzando en modelos educativos, pero también en el nivel de profesionalización, capacitación, etcétera, etcétera? Mira, el tema presupuestal siempre va a faltar plata para el sector de educación, siempre va a faltar. ¿No? Siempre todos los expertos en materia educativa que hablan mucho de la brecha, de infraestructura y todo ello, siempre va a faltar recursos. Lo que tenemos que entender en nuestro país es que la educación es una sola, sea de educación estatal o sea de educación privada. Es una sola y es un solo país. Allá los que muchos, lamentablemente, hay un sector muy grueso que estuvo en el Ministerio de Educación por muchos años, pensando que decían que la educación privada es mala y la pública es buena por el simple hecho de ser pública, pero son usuarios de educación privada, ¿no? Y eso es el doble rasero que siempre hemos encontrado, lamentablemente, como cuando yo te decía al principio que se ha politizado el tema educativo. Entonces, yo creo que hay que pensar que es una sola educación. Punto número dos, creo que deberemos comenzar a ver experiencias de otros países. Bueno, la vez pasada conversábamos y yo la suerte que tengo de viajar a otras regiones, dentro de la región y fuera de la región de Latinoamérica, hay experiencias como con los colegios concertados que se dan en España, por ejemplo, ¿no? Donde, que no quiere decir privatizar la educación, porque también hay otros sectores que dicen, ah, ya están privatizando, pero es un modelo de gestión exitoso que ha traído muchos beneficios al pueblo español. Incluso presidentes de la República que han salido de colegios concertados que son de gestión de la Iglesia Católica o otros tipos de instituciones, pero es público. Entonces el padre de familia paga solamente una cuota y con esa gestión, con esa cuota, la institución que gestiona puede mejorar la infraestructura, puede mejorar el tema pedagógico, el tema institucional, ¿no? Y las plazas son pagadas por el Estado. Es una cosa que hay que ir mirando porque creo que el país necesita nuevas ideas, refrescar el tema y no pensar solamente que el Estado tiene que subvencionar todo, ¿no? Tenemos que pensar que lamentablemente el país tiene un 80% de informalidad. O sea, solamente con ese 20% que se recauda tenemos el presupuesto. Mejor sería, qué lindo sería si el país sea 80% formal y 20% informal. ¿Te imaginas cuántos recursos tendríamos? Entonces, miremos alternativas reales y no alternativas que dividan, creo yo. Y sobre todo aportar estos conceptos que tú manifiestas para hacer posible una escuela pública de calidad, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? ¿No? Y Ujú. con apoyo, porque hoy en el mundo ya se han roto paradigmas, ¿no? La empresa privada muy bien puede aportar justamente en este crecimiento, en esta consolidación de la escuela pública, ¿no? No, totalmente. La empresa privada puede ayudar, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, diferentes organizaciones, existe normatividad. El problema es que, claro, ha entrado el San Benito durante muchos años, es que siempre privatizamos la educación. No se trata de privatizar, se trata de gestionar adecuadamente. Y los modelos de gestión exitosos es el modelo privado, lamentablemente, porque el modelo público es mucho más lento y burocrático. Entonces, aprendamos lo bueno de uno y lo bueno del otro para llegar adelante y cerrar esas famosas brechas. A veces yo por los años que estoy ya en el sector y conozco,
Me he cuestionado, incluso digo, ¿a quién le conviene que las brechas no se cierren? ¿Se han preguntado muchas veces eso? Todos hablamos de cerrar brechas y siempre se habla de lo mismo. Todas las campañas electorales se hablan lo mismo, todos los cambios de gobierno se hablan. ¿A quién le interesa que no se cierren las brechas? Creo que a todos los ciudadanos nos interesa que las brechas se cierren. ¿Y por qué no se cierran? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de tal? No solamente es voluntad política, creo que es realmente tomar decisiones, medidas drásticas y directas y trabajar netamente con un fin y que tener un plan a 20, a 30 años en el país, en el sistema educativo. Solo así vamos a tener resultados, José. No vamos a tener resultados pensando que cada 5 años Escovita Nueva barre mejor. Seguimos con esa tendencia. Entonces, bueno, esa mezquindad que hemos visto en los políticos, porque eso hay que decirlo, de diferentes ámbitos, creo que es hora de que pensemos un poquito más y reflexionemos qué bueno sucedió en algunos gobiernos, qué de bueno hay que continuar y qué de bueno hay que mejorar. Simplemente bajo una línea sobre bajo un plan nacional que tenemos en el país. Tiene que ser una política de Estado, no de gobierno. En efecto, ¿no? ¿Y crees tú que sea el principal problema en el Perú que no tengamos una política de Estado en educación, ¿no? Lo que pasó recientemente hace 3 años con el tema de la pandemia simple y llanamente nos desnudó, Gustavo, ¿no? Y lo que vimos fueron ese trabajo apostolar de los docentes, ¿no? Por sacar adelante en medio de toda esta crisis, falta de conectividad, sectores alejados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Para poder, de una otra manera, alinearse con las circunstancias, ¿no? Pero nos puso un país que estaba alejado de la realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para trabajar un proyecto a largo plazo, una política de Estado en educación? Mira, lo más difícil, si quieres, a nivel ya político, lo dramático de nuestro país, y esto los politólogos lo tienen que ver, analizar, y no estoy en contra de las libertades de las personas, pero actualmente tener 23 partidos políticos, querido José, eso es ingobernable. Mira la cantidad de bancadas que hay. Hoy vivimos un mercado en la política. Eso es la verdad. Un mercado Eso hay que persa, ¿no? decir. Con el respeto de los persas. Exacto. Exactamente, con todo respeto a los señores persas, pero, y es verdad lo que tú estás diciendo. Entonces, primero hay que entender que nuestros políticos tienen que entender que basta que haya tantos partidos. 4 o 5 partidos es suficiente, ideológicamente distintos y ya está. Lo que pasa es que ya no existe ideología, querido José. Ahora su ideología es el bolsillo. O sea, mi voto lo vendo por uno o por otra cosa, señores. Tengamos coherencia en lo que es este tema de políticos y tener coherencia en los partidos políticos. Eso tiene que ser un consenso. El Acuerdo Nacional, ¿te acuerdas que intentaba hacer eso? Pero también se ideologizó, hay que decirlo. Entonces, la educación no va solamente por un tema ideológico, va por un tema objetivos concretos del sistema educativo. El sistema educativo se debe a los docentes. Entonces, tenemos que entender, ese es un primer principio. La pregunta que yo me hago es, ¿hacemos un plan pensando en la burocracia o hacemos un plan pensando en la escuela? ¿Cuál es el enfoque? Hoy lo de las UGELes, por ejemplo. ¿Las UGELes trabajan al servicio de la escuela o son los directores que trabajan al servicio de las UGELes para llenar papeles? Ahí tienes un claro reflejo de cómo está el sistema actualmente. Es al revés. Entonces, si no tenemos en cuenta los errores que tenemos en los últimos años y comenzamos a transformarlo y sea un pacto realmente de la gobernabilidad, palabra tan mencionada en los últimos años, pero que los partidos políticos pacten sobre ello, podríamos trabajar un tema de una agenda. Porque al final, los que te mueven la agenda son los políticos, son los partidos políticos que entran al Parlamento. Mira lo que hemos visto en la última votación de la ley, de esta ley, que los contratados pueden ser nombrados. Entonces, te petardea totalmente la meritocracia, todo lo avanzado. Entonces, ¿quiénes son los que toman esas decisiones? Los políticos. Entonces, el pacto tiene que pasar por un pacto político. ¿Y cuáles son las líneas mínimas donde nos ponemos de acuerdo? Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que nadie quiere ceder. Todos dicen, este es mi terreno, este es mi terreno. Entonces, por favor, o sea, el país ya está dividido y creo que en educación lo primero tiene que haber es un pacto político, una concesión política de saber qué cosas vamos a trabajar, lo mismo que en salud y en otras áreas. Y a partir de ello construir una agenda y con unos planes concretos, con metas e indicadores claros y con una evaluación constante que se vaya dando para avanzar la gestión. Lo, Todos hablamos de la evaluación a los docentes. Los docentes son evaluados. ¿Quién evalúa a las UGELes, su gestión? ¿Quién evalúa a los directores regionales de educación?
¿Quién evalúa a los funcionarios del Ministerio de Educación si cumplen o no cumplen sus planes? Tan sencillo como eso. Y lo que tú dices es totalmente cierto, Gustavo, ¿no? O sea, eh, no nos ponemos de acuerdo en un tema tan elemental, tan central como es la educación, ¿no? Donde Ujú. deberíamos por lo menos hacer un esfuerzo de las distintas colectividades políticas e instituciones representativas para poder forjar un proyecto nacional educativo, ¿no? Que no solamente quede en el discurso, ¿no? Porque el diagnóstico lo conocemos, tú mejor que nadie conoces esto, Gustavo, Ujú, pero ujú. ¿cómo aterrizamos, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Dentro de las variables ideológicas o políticas que pueden existir, pero sí debería haber un punto de entendimiento. Tiene que haber un punto de entendimiento. Mira, y yo soy consciente de que cada uno, un partido político, puede tener una idea para un lado o para otro. Pero yo creo que una de las cosas que hay que aprender de las dinámicas parlamentarias que se dan mucho en Europa, por ejemplo, es que tienes que aprender a hacer consensos para poder llegar a ser gobierno. Aquí no. Aquí no tenemos esa práctica. Nos tiene que ayudar a pensar si nuestro régimen presidencialista se ha convertido más en un régimen parlamentario, y ese régimen parlamentario en realidad no es un régimen parlamentario per se. Entonces, yo creo que pasa por entender nuestro sistema democrático, pasa por entender nuestro sistema de ciudadanía, y a partir de ahí llegar a consensos mínimos de las diferentes fuerzas políticas y de la sociedad civil, para decir, bueno, sobre esto no se negocia, señores. Esto es sí o sí se escribe sobre piedra. El tema es que sí hay que escribirlo sobre piedra, porque lamentablemente la palabra se los lleva el viento, ¿no? Y esto debe ser un tema de agenda urgente para el país, ¿no? En esto creo Es que un tema. los políticos deberían tomar mucha atención, ¿no? No solamente se trata de un discurso, sino se trata de mirar hacia adelante el futuro del país. Y es un tema, y en este momento yo me atrevería a decir que la presidenta actual, Dina Boluarte, al no tener una bancada en el Congreso de la República, porque no tiene bancada, hay que decirlo, es histórico. Es histórico, lo puede hacer. Ella puede liderar esto, porque tiene un gabinete más técnico, no tiene representación parlamentaria. Es histórico, lo que tiene una oportunidad de oro. También, obviamente, claro está, que puede morir en el intento. Eso también es cierto, porque sabemos que lamentablemente en la política pasa eso en nuestro país. Pero tiene una oportunidad histórica, ¿eh? Muy bien, mi estimado Gustavo, como siempre, muchas gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Y una fecha muy significativa, el Día del Maestro. Fuerte abrazo, Gustavo, gracias. Gracias, José. Buen día. Conversábamos con Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, experto en política de educación. RCR, la red que comunica y une al Perú.